Osteología. La osteología es una rama de la anatomía o una parte de la anatomía sistemática que se encarga de estudiar al esqueleto, entendiéndose por esqueleto el conjunto de huesos unidos entre sí que le van a proporcionar una forma característica al cuerpo del animal y además sirve como elemento de soporte esencial para la biodinámica del movimiento y el reposo. Entonces en sí el esqueleto va a ser el conjunto de todos los huesos que lo forman y que le van a dar forma al cuerpo del animal. El esqueleto, para su estudio, lo vamos a dividir en varias partes. En primer lugar vamos a tener lo que es el esqueleto axial, que comprende lo que es el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y en segundo lugar tenemos al esqueleto apendicular, que va a estar compuesto por todo lo que es el miembro torácico y por lo que es el miembro pélvico. Y aparte vamos a tener lo que es el esqueleto visceral, que va a estar dado por el hueso peniano, que nada más lo vamos a encontrar en el pene del perro y el gato, y el hueso del corazón, que nada más lo vamos a encontrar en los bovinos. ¿Qué es el hueso? El hueso son órganos duros de color blanquecino que se encuentran vascularizados y resistentes, pero al mismo tiempo son elásticos. Son duros, pero no en totalidad, tienen cierta elasticidad del hueso. Cuando se unen entre sí, van a estar formando lo que es el esqueleto. Los huesos se encuentran estructurados o formados por tejido óseo, tejido conectivo, tejido cartilaginoso, médula ósea y vasos y nervios. La estructura microscópica de los huesos, vamos a tener primero el tejido óseo. Estructura microscópica quiere decir estructura histológica, donde se ven lo que son los tejidos. Vemos el tejido óseo que va a estar compuesto por células óseas, como son los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Y una matriz celular que va a estar compuesta por fibras colágenas, sustancia fundamental, sales minerales inorgánicas y agua. La composición química de los huesos, en lo que se refiere a la sustancia orgánica, esta va a estar compuesta por oseína. La función de la oseína es darle una resistencia elástica a los huesos. La elasticidad que tienen los huesos, que los hace que no sean totalmente duros, se debe a la oseína. Tiene sustancias inorgánicas que está formada por fosfato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato y cloruro sódico. Esta sustancia inorgánica va a proporcionar a los huesos su rigidez y la dureza que ellos tienen. La proporción entre las sustancias orgánicas e inorgánicas es una parte de sustancia orgánica por dos partes de sustancia inorgánica. El hueso, vamos a tomar como referencia un hueso largo, después vamos a ver los tipos de huesos, pero para ver esto vamos a tomar como referencia un hueso largo. Vamos a ver en primer lugar lo que es el periósteo. Viene de periferia y osteo, huesos. El periósteo es una membrana que va a recubrir la superficie de un hueso, excepto aquellas áreas o en los extremos que van a estar cubiertas por cartílago articular. Básicamente el periósteo va a rodear la periferia del cuerpo del hueso. Y los extremos, estos no van a estar cubiertos por periósteo, van a estar cubiertos por cartílago de tipo articular. El periósteo va a estar formada por dos capas, la fibrosa y la celular. La capa fibrosa va a estar dando origen
a lo que se llaman fibras arciformes y la capa celular está compuesta por debajo de la capa fibrosa. El endostio. ¿Qué es el endostio? El endostio es una membrana fibrosa que recubre la superficie interna de un hueso. Los huesos largos, todos los huesos largos, internamente tienen una cavidad. Esa cavidad se va a llamar cavidad medular. Y las paredes de la cavidad medular es las que van a estar recubiertas por lo que es el endostio. Entonces, externamente, el cuerpo de un hueso va a estar cubierto por el periósteo e internamente la cavidad medular va a estar cubierta por lo que es el endostio. Al mismo tiempo, existen dos tipos de sustancias en lo que es la organización del tejido óseo. Primero vamos a ver lo que es la sustancia compacta. La sustancia compacta es la sustancia dura, lo duro que tiene el hueso, ¿verdad? Por eso se llama compacta, porque está compactado. Entonces vemos que la sustancia compacta es una masa compacta en la periferia de cada hueso, atravesada por conductos vasculares. Esta sustancia compacta va a estar atravesada por medio de un agujero que se llama nutricio, donde entran las arterias, ¿verdad? El ejemplo es la diáfisis de los huesos largos, ¿verdad? La diáfisis es lo que es el cuerpo del hueso largo. Va a haber lo que se llaman huesos neumáticos. Estos huesos neumáticos se llaman así porque están rellenos de aire, o sea, tienen aire en el interior de la sustancia compacta. Todos los huesos que tienen aire en el interior de la sustancia compacta forman un seno y este seno está relleno de aire. Tenemos lo que es la sustancia esponjosa. Al contrario de la sustancia compacta, la sustancia esponjosa viene siendo unas finas laminillas y espículas que se entrecruzan en distintas direcciones. Hagan de cuenta, es una esponja que estamos viendo nosotros, por eso se llama sustancia esponjosa. Por ejemplo, tenemos los extremos de los huesos largos, ¿verdad? El extremo superior, el extremo inferior, y aquí vamos a encontrar lo que es el cartílago, y aquí vamos a encontrar lo que son la sustancia esponjosa. En los huesos planos también vamos a tener lo que es la sustancia compacta en el exterior del hueso plano y en el interior, la capa intermedia de sustancia esponjosa. Y en los huesos cortos también tenemos lo que es rodeado de sustancia compacta y en el interior vamos a tener lo que es la sustancia esponjosa. Vamos a llamar hueso diploide. ¿Por qué diploide? Porque tiene dos tipos de sustancias. Son los huesos que albergan tanto sustancia esponjosa como sustancia compacta. Entre las dos capas de hueso compacto, aquí está con la letra A, se encuentra intermedio lo que es la capa de hueso esponjoso. Por eso se llama hueso diploide, porque tiene tanto sustancia compacta como sustancia esponjosa. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de huesos, cómo se encuentran clasificados los huesos. Existen huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos son los huesos donde predomina lo que es el largo, ¿verdad? Sobre lo que es el ancho y sobre lo que es el grueso. Son más largos que anchos y gruesos. Y actúan como columnas de soporte. Quizá estos huesos largos los vamos a encontrar en lo que son las extremidades, que son las que soportan el peso del animal, soportan el peso del esqueleto. Entonces, actúan como columnas de soporte. ¿Y por qué columnas también? Porque tienen una forma de columna. Ejemplo, los huesos de los miembros, como les explicaba a ustedes. Las partes que contiene un hueso largo son un cuerpo y dos extremos. El cuerpo del hueso largo se va a llamar diáfisis y los extremos se va a llamar epífisis. La más próxima se va a llamar proximal
y la más lejana se va a llamar distal. Y en el interior del hueso largo encontramos lo que es la cavidad medular, como vimos anteriormente. Existen también otro tipo de huesos que son los huesos planos. Son huesos, hagan de cuenta una raqueta de ping pong, es un hueso plano, ¿verdad? En donde va a predominar el ancho y largo sobre el grosor. No son gruesos, nomás son anchos y largos. Aquí está lo que es el largo y lo que es el ancho. Están formados por hueso diploide. Entre las dos capas que tienen, tanto interna como externa, en medio van a estar con la sustancia esponjosa, por lo tanto son huesos diploides. No tienen cavidad medular, presentan caras, una cara anterior y una cara interior y una exterior, etc. ¿verdad? Presentan caras, bordes y ángulos, protegen a los órganos que los cubren, por ejemplo, el hueso escápula, que aquí lo tenemos, que es el hueso que encontramos en el inicio de la extremidad torácica. Tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos son donde sus dimensiones son largo, ancho y grosor son similares. Hagan de cuenta un dado, que todos los lados y caras son iguales. No tienen cavidad medular, tampoco. Presentan caras, presentan bordes y ángulos y funcionan como amortiguadores de los choques. Estos huesos los vamos a encontrar en las extremidades, en los carpos en la extremidad torácica y los tarsos en la extremidad pélvica. Son una cadena de huesecillos que se encuentran entre dos huesos largos que le sirven como amortiguación al cuerpo cuando éste brinca o cuando éste tiene choque. Luego vamos a ver los huesos irregulares, que no tienen ninguna forma, son de forma totalmente irregular, ¿verdad? Son huesos impares que nada más están en uno solo. Por ejemplo, las vértebras de la columna que confieren a la columna vertebral y los huesos de la base del cráneo, como los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las funciones que tienen los huesos? Los huesos se encargan de soportar el peso del cuerpo, el peso del esqueleto animal, el peso del cuerpo con músculos y todo lo que confiere, van a soportar el peso estos huesos. Se encargan de proteger a las partes blandas. Hay huesos, por ejemplo, en el cráneo se forma una cavidad que se llama cavidad craneal donde alojan al cerebro y estos huesos se encargan de proteger al cerebro. Forman cavidades, como les decía, y a su vez sirven de protección. Forman también articulaciones. La unión de un hueso con otro forma lo que es articulación, que es lo que le va a dar movimiento al esqueleto. Tienen sistemas de palancas y de locomoción para el movimiento, cuando ellos caminan, cuando ellos se mueven, cuando ellos brincan. Y son una gran reserva de calcio, fósforo y otros iones. La médula ósea la vamos a encontrar única y exclusivamente dentro de los huesos largos y en especial en los espacios entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso, ¿verdad? Entonces los tipos de médula ósea va a ser la médula ósea roja, la médula ósea amarilla y la médula ósea gris. Los huesos, principalmente los huesos, todos los huesos se encuentran irrigados. ¿Qué quiere decir? Que a ellos llegan arterias con la sangre que van a irrigar al hueso. Existen arterias epifisiarias que van a estar en los extremos, las epífisis, las metafisiales que están por debajo de las epifisiales y las arterias periosteales que van a estar rodeando a lo que es el hueso en el periósteo y las arterias nutricias que van a penetrar a través de los agujeros que se encuentran en el hueso para irrigar el interior de él. También los huesos están inervados. Los huesos también tienen sensibilidad, una sensibilidad vasomotora. ¿Qué quiere decir? Que si a un hueso llega una sensación como lo que es un golpe, este lo va a percibir y va a enviar la señal, ¿verdad? A través de los nervios que lo están inervando
para llevarlos a la médula espinal y de ahí mandarlos al cerebro, y el cerebro percibe el dolor que está causando ese golpe. Tiene una inervación primero sensitiva, como les explicaba, donde se recibe el golpe y viene la sensación de dolor que la va a transmitir al cerebro para que el cerebro diga, te está doliendo, retíralo, ¿verdad? Esa sensibilidad se llama estereoceptiva y tiene una sensibilidad propioceptiva, que es la respuesta que da el cerebro al dolor del golpe que está recibiendo el hueso. Bueno, todos los huesos que se encuentran unidos entre sí se llaman articulaciones, estas uniones. Todas las uniones de los huesos están articuladas, se llaman proyecciones articulares, ¿verdad? Se llaman relieves óseos de los huesos o accidentes óseos. Estos relieves óseos primero son las proyecciones articulares. Todas las proyecciones que encontramos en las articulaciones cuando se une un hueso con otro, que le dan movimiento y forman lo que es la articulación. Tenemos en primer lugar lo que es la cabeza en algunos huesos, como es el caso del húmero o del fémur, que tienen cabeza, que se va a introducir esta cabeza en la cavidad glenoidea o en la cavidad acetabular del hueso. Existen también huesos hacia la parte inferior, en la epífisis distal, donde encontramos lo que son los cóndilos, ¿verdad? Aquí tenemos un cóndilo y aquí tenemos otro. Cada cóndilo se va a articular con el siguiente hueso dentro de unas pequeñas cavidades. Dentro de las mismas proyecciones articulares vamos a tener lo que se llama tróclea, que es esto que estamos viendo aquí nosotros, que es una especie de proyección articular que también sirve de articulación, y tenemos las facetas, que es una pequeña cavidad que se articula con otra, como es el caso de las costillas. Después tenemos proyecciones no articulares, que quiere decir que son las que no se articulan entre sí, que no articulan. Tenemos primero la tuberosidad, que es una proyección no articular, pero sin embargo lo tiene el hueso, y tenemos lo que es la cresta, que es una saliente que tiene a lo largo del cuerpo el hueso. Tenemos los trocánteres, que son unas elevaciones que existen en los huesos, pero que no articulan, que nomás están formando lo que es la proyección no articular. Existen trocánter mayor, trocánter menor, etc. Dentro de las proyecciones no articulares tenemos las apófisis, como vemos aquí, esta especie de cavidad, especie de boca, ¿verdad? Tenemos también lo que son las espinas, ¿verdad? Como en el caso de la escápula, hacia la cara anterior tenemos una elevación en medio de ello que es conocida como espina de la escápula. Y tenemos también el cuello, que es el cuello de la escápula. Todo eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando hueso por hueso. Encontramos una pequeñísima, casi como pintada con lápiz, una línea, así se llama, línea, ¿verdad? Y hacia la parte superior del hueso vamos a encontrar unas pequeñas elevaciones que se llaman eminencias. Todas estas son proyecciones no articulares. Tenemos también los tubérculos, ¿verdad? Aquí tenemos un tubérculo, aquí tenemos otro tubérculo. Luego vamos a tener depresiones. Las depresiones articulares vamos a tener, en primer lugar, la cavidad glenoidea y la cavidad cotiloidea, ¿verdad? Es donde entran las cabezas de los huesos que van a articular. Por ejemplo, aquí está la escápula, aquí está la cavidad glenoidea, donde va a entrar la cabeza del húmero. Tenemos la cavidad cotiloidea, donde entran los cotiledones del hueso que se va a articular con ella. Y aquí tenemos lo que es una fobia, es una depresión articular. Y tenemos las depresiones no articulares, como es el caso de los agujeros, ¿verdad? Por ejemplo, en el hueso costal tenemos un agujero que es el agujero magno, ¿verdad? Tenemos en el caso del cráneo, en el occipital, tenemos el foramen occipital, donde va a salir la médula espinal.
Tenemos en medio de los huesos una pequeña entrada que se llama incisura. En el hueso largo tenemos algunos huesos que se encuentran curviados. Esta curva se va a llamar escotadura, y en los huesos del cráneo tenemos unas pequeñas líneas, unas pequeñas uniones que se van a llamar fisuras. Esas son depresiones no articulares. También dentro de las depresiones no articulares encontramos lo que es la fosa. Como su nombre lo dice, es una fosa que encontramos en las extremidades de los huesos. Tenemos lo que es el surco, que está entre dos elevaciones del hueso, ¿verdad? Y tenemos lo que es la fobia, que la encontramos en la cabeza de los huesos largos. Tenemos depresiones no articulares, tenemos un canal, ¿verdad? Hacia la parte media, hacia la mitad del hueso, vamos a ver un pequeño canal. Aquí lo estamos viendo, se llaman canales. Entonces, resumiendo, vamos a ver que los relieves óseos de los huesos o accidentes óseos se llaman proyecciones y depresiones. Hay proyecciones articulares y depresiones articulares, y proyecciones no articulares y depresiones no articulares. Dentro de las proyecciones articulares tenemos lo que vimos: la cabeza, los cóndilos, la tróclea y la faceta. Y las depresiones articulares vamos a tener la cavidad glenoidea, la cavidad acotilodea y la fobia. Y dentro de las proyecciones no articulares vamos a tener lo que es la tuberosidad, el tubérculo, el trocánter, la apófisis, la cresta, la espina, la línea, la eminencia y el cuello. Y dentro de las depresiones no articulares vamos a tener lo que es un canal, un surco, un arjero, una escotadura, una incisura, una fisura, una fosa y una fobia. Muchas gracias.